Hola, muy buenos días. Mi nombre es Abril Villalobos Ulloa y hoy vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. Nuestro equipo está integrado por Sebastián Alanís Hiera, Daniel Castro Lozano y Abril Villalobos Ulloa. La figura de Madero es emblemática para el movimiento revolucionario. Las ideas liberales aprendidas desde la infancia lo impulsaron para buscar una mayor justicia social en México, por lo que en 1901 se comprometió con las ideas del Partido Liberal y difundió el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón. Y en 1904 dio inicio a su carrera política. Funda el Club Democrático Benito Juárez y para difundir los postulados organizó el periódico El Demócrata, en donde colaboraba con artículos sobre derechos humanos, sufragio y libertad. En octubre de 1908 publica el libro La sucesión presidencial de 1910, donde criticaba al entonces presidente de México, Porfirio Díaz, quien había estado por más de 30 años en el poder, y demandaba elecciones libres, libertad de expresión y de asociación. Conoció e intercambió ideas con los principales intelectuales, periodistas y líderes opositores del régimen porfiriano, organizando un plan para elecciones. El 22 de mayo de 1909, por iniciativa de Francisco Madero, se crea el Partido Nacional Antireeleccionista, PNA, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección. Su objetivo principal era participar en las elecciones presidenciales de México contra la reelección de Porfirio Díaz. Eso es todo por mi parte. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Alanís y hoy voy a hablar sobre las prácticas democráticas a las que Francisco I. Madero se refiere y el Plan de San Luis. El político y militar Porfirio Díaz evitó que el empresario y político Francisco I. Madero participe de las elecciones federales de México de 1910 al arrestarlo y privarlo de su libertad, bajo los cargos de rebelión y ultraje de las autoridades. En 1909, Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antireeleccionista, que alcanzó gran popularidad para las elecciones presidenciales del año siguiente. El partido se oponía a la dictadura del presidente Porfirio Díaz, cargo que ocupaba desde 1884, de manera ininterrumpida. Sin embargo, el gobierno absolutista de Porfirio Díaz ordenó encarcelar a Madero para que no interfiriera en las elecciones. En noviembre de 1910, Madero logró la libertad por la intervención del abogado Pedro Antonio de los Santos Riviera y se exilió en Estados Unidos. Desde ahí promulgó el Plan de San Luis, que consistía en un manifiesto bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Convocó al pueblo a levantarse en armas para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y realizar elecciones libres y democráticas. Surgieron múltiples levantamientos armados en diversas ciudades de México, entre guerrillas militares que culminaron en el Tratado de Ciudad de Juárez con la renuncia de Díaz, que se exilió en París, y el triunfo de Madero en las elecciones presidenciales de 1911. Las prácticas democráticas a las que Francisco I. Madero se refiere están expuestas en su libro La sucesión presidencial de 1910, publicado en 1908, y son las siguientes: la participación de los ciudadanos en la vida política del país a través de la formación de partidos políticos, la relación de elecciones libres, es decir, en la que participen los candidatos de cualquier partido político, la instauración del sufragio universal, es decir, que todos los ciudadanos pudieran votar,
La eliminación de la práctica de la reelección indefinida del presidente y otros funcionarios, a fin de fomentar la alternación en el poder de personas de diversos partidos y con diferentes ideas políticas. En la época en que Madero publica el libro citado, Porfirio Díaz ejercía la presidencia de México de manera casi interrumpida desde 1876. Gracias a una reforma constitucional que habilitaba la reelección indefinida, había logrado mantenerse en el poder bajo una apariencia de legalidad. Algunos de los que apoyaron a Francisco y Madero fueron Francisco Villa y Pascual Orozco, en Puebla, con los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, y en Morelos con Emiliano Zapata. Eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Le paso la palabra a mi compañero Daniel. Algunos partidarios esperaban respuestas inmediatas a las demandas sociales, que al no obtenerlas se alzaron en armas nuevamente, como fue el caso de Emiliano Zapata. Por otra parte, ni los antiguos porfiristas ni los empresarios extranjeros favorecidos por Díaz venían con buenos ojos. El nuevo presidente, en febrero de 1913, un grupo de militares apoyado por el embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno de la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica, porque en los días que duraron los combates hubo muchos muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, elaboró el Plan de Guadalupe, en el que se nos conocía a Victoriano Huerta como presidente.